Ya. A continuación vamos a hacer el embobinado para el núcleo de ferrito. Esto es lo que nos proporcionará un aumento en el diferencial de potencial de la batería. Al final tenemos el embobinado, el cual se tratará de dar 6 vueltas, lo suficiente para aumentar un porcentaje del diferencial de potencial de la batería. Vamos a explicar a continuación el funcionamiento del ladrón de Julius. Ya. Lo que tenemos primero es una pila de 1.5 voltios, la cual está conectada en un núcleo de ferrita que tiene alrededor de 10 embobinados. Este núcleo de ferrita tiene una conexión a través de un potenciómetro de 2K. Este igual tiene una salida igual a un transistor N3055, que esta es la parte B, E y el colector. Los colectores, este regresa al núcleo de ferrita, mientras que el otro sale un diodo rectificador, el cual nos permite que no haya un daño de voltaje en el circuito. Ya, la parte E sale otra vez a la pila B para regreso, pero esto a su vez sale al colector de 25 voltios para acumular la energía suficiente para prender un foco LED. Lo importante de esta máquina del ladrón de Julius es que con una pila de 1.5 voltios o incluso una descargada se logra prender un LED que consume un máximo de 8 voltios. Entonces eso es muy importante. Ahorita vamos a explicar cómo funciona. Ya, el funcionamiento del ladrón de Julius. Ya, lo que es importante es saber que el ladrón de Julius que armamos puede elevar el voltaje. En este caso podemos tener un voltaje muy bajo que comenzará de 1. Pero como el potenciómetro vamos a aumentar el voltaje de este hasta que el foco LED tenga un máximo rendimiento. Como se puede observar, el foco LED encendió y es debido a que el ladrón de Julius nos permite aumentar el voltaje de una sola pila. Igualmente, podemos ver cómo este se puede apagar o aumentar el voltaje. Debido a la resistencia que tenemos, esto impide que el foco se queme debido al gran voltaje que puede estar pasando por este gran capacitor. Vamos a explicar cómo está funcionando el sistema mediante un multímetro. Primero vamos a ver la caída que tiene la pila. Como les dije, esto puede ser una pila desusada, entonces el voltaje va a estar por menor de 1.5. El voltaje actual de la pila es de 0,93, mucho menor a cualquier pila. Ya. Ahora vamos a comprobar cuánto pasa en el sistema. Por eso vamos a conectar en los terminales. Y tenemos alrededor un voltaje de 9 voltios. Como se pueden ver, este es un incremento casi de 10 veces del voltaje real. Entonces es muy perfecto para el funcionamiento de sistemas que necesitan de una pequeña fuente a un gran voltaje. Aquí tenemos un circuito simple, el cual consta de la fuente de voltaje, su resistencia y el foco LED. La fuente de voltaje es de 12 voltios, la resistencia es de 200 ohms, el foco LED tiene un consumo de voltaje de 2 voltios. Luego comprobaremos la intensidad de corriente que pasa por este circuito simple. Podemos ver su funcionamiento, el cual es muy fácil de comprender. Procedemos por el cálculo de la corriente y la resistencia. Tenemos como una fuente principal que es de 12 voltios. Luego tenemos que la resistencia con la que nos dio el fabricante es de 200 ohms. Entonces el voltaje que pasa por el circuito es 12 voltios menos 2 que consume el foco LED. Entonces la corriente que tenemos es de 0,05. Esta corriente va a ser
muy constante en todo el circuito, lo cual nos ayudará para hacer cálculos próximos en un circuito en serie y paralelo. Tenemos montado un circuito en serie. Igualmente tenemos la fuente de 12 voltios y la resistencia sigue siendo de 200 ohmios. ¿Ya? Tenemos conectado en serie lo que son 5 focos LEDs. La característica del circuito en serie es que va a pasar la misma intensidad de corriente a lo largo de los 5 focos LED, pero la fuente de voltaje se va a ir disminuyendo debido a que cada foco LED va a consumir 2 voltios, pero por eso se va a utilizar una resistencia mayor o menor, dependiendo de cómo esté conectado el circuito. A continuación vamos a probar el funcionamiento del circuito. Ya, está conectado en serie. Otra característica del circuito en serie es que si uno de sus componentes se quita o se quema, deja de funcionar. Vamos a comprobar cómo esto sucede. Esto está comprobado, todo el circuito dejó de funcionar. Tenemos conectado lo que es un circuito en serie. Igualmente la fuente es de 12 voltios y la resistencia es de 200 ohms. La característica del circuito en serie es que de los focos LED, si uno se quema, el resto seguirá funcionando. Lo otro es que el mismo voltaje de 2 voltios va a recorrer por todo el sentido, pero a diferencia de lo anterior, la intensidad de corriente se dividirá en cada uno de los LED que estén. Se comprobará si esto es un circuito en serie, debido a que si se quita uno de los componentes, este seguirá funcionando sin importar. Como se puede observar, se quitó el foco amarillo y este sigue funcionando sin importar. Entonces está comprobado que es un foco serio. A continuación, el cálculo de la resistencia que se debería utilizar. Por último, tenemos un circuito en mixto. Quiere decir que está compuesto por 2 focos que están puestos en serie y 3 focos que están compuestos en paralelo. La característica de este es que si yo quito un foco en serie, el circuito dejará de funcionar, pero si quito un foco en paralelo, este seguirá continuando. Debido a que es como es mixto, vamos a comprobarlo. Voy a quitar un foco mixto rojo y este sigue funcionando. Ya, pero si quito un foco en paralelo, dejará de funcionar todo el circuito. Y así queda comprobado cómo está compuesto un circuito en mixto. Vamos a calcular la intensidad de la corriente. Ya como hicimos con cálculos posteriores, la intensidad de la corriente era de 0,05 amperios. Ahora vamos a comprobarlo si nuestro cálculo está muy bien hecho con un multímetro. Este multímetro consta de su parte negativa y positiva. La parte negativa era al final, al regreso del voltaje, mientras que la parte positiva la conectaremos para cerrar el circuito. En la medición con un multímetro se tiene que hacer que este sea conectado en serie. Entonces vamos a comprobar. Nuestro circuito está funcionando y el multímetro está marcando 0405. Lo que está demostrado es que la intensidad de corriente que pasaba por nuestro circuito está muy bien calculada.